¿Qué tal? En este video te voy a mostrar cómo es que se pudo solucionar en una empresa de construcción todo el problema que se tenía de pérdidas por una mala gestión de poder hacer el cálculo y estimaciones de un proyecto. En este caso, una multifamiliar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa generalmente en los proyectos de construcción? Es que al no tener data real o no basarse en base a data real, generan muchos problemas y muchos costos que van variando. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estimar un precio, mejor dicho, una utilidad en base a un proyecto que quiero construir, pero significativamente a lo largo del desarrollo del proyecto existen un montón de variaciones que van a generar pérdidas en algunos casos o variables en cuestión a la utilidad que se había proyectado. Y esto generalmente pasa muy seguido, desgraciadamente. Entonces te voy a mostrar cómo es que nosotros diseñamos una arquitectura que fue capaz de resolver este problema para, en base a ciertos análisis de precios unitarios, se pudo solucionar todo este problema de acá. Así que te voy a mostrar acá en este videito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En estimación en proyectos de construcción se puede generar diferente cantidad de pérdidas. Y si tú eres del ámbito de construcción o estás trabajando en esta área, de seguro en muchas ocasiones te has topado de que los presupuestos están mal realizados, las estimaciones están mal concebidas y al final del proyecto terminan habiendo variaciones bastante grandes. Yo estaba en diferentes proyectos como tal, como jefe de proyectos y muchas veces lo que se tenía proyectado de una utilidad de un 20-25% terminaba siendo un 10, un 12%. Y eso inclusive cuando los contratos, generalmente en construcción con tercerizadores o contratistas, tienen ciertas cláusulas que a las finales siempre juegan a favor de la constructora y terminan haciéndole descuentos que a mí me parecen en algunos casos bastante agresivos. ¿Ok? Entonces, am, ¿qué fue lo que pasó con esto? Lo que pasa con esto es que nosotros tenemos un presupuesto estimado. En este caso, pues te voy a dar un ejemplo simplemente que podemos tener un presupuesto estimado de $500,000, pero el costo real final llega a variar. Entonces puede generar un $550,000 en este ejemplo. Estamos generando un $50,000 de pérdida porque tenemos un 10% del margen. ¿Ok? Este 10% del margen, ¿ok? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Ok? Que estimaste cierta cantidad para un proyecto, pero a la final terminaste gastando un porcentaje más. ¿Ok? Donde, lo cual mergua en la parte del margen o la utilidad directamente del proyecto. Yo he tenido obras que he estado en diferentes empresas que terminaron perdiendo dinero. ¿Ok? Y lo peor de todo es que no sabían por qué el dinero se iba o dónde, porque habían muchos microgastos o malas variables que se utilizaron al momento de calcular el presupuesto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fallan las estimaciones? Pues es simple en realidad. Fallan esas estimaciones por justo esto que les digo. En cada una de las fases del proyecto, en cada una de las estimaciones de las mismas, no se tiene data real, no se tiene data real con respecto a la empresa, ¿ok? Generalmente se tiene este método tradicional. Y el método tradicional, igual hablo acá en Perú, se tiene una revista llamada Constructor que mes a mes saca ciertos ratios, ¿ya? De cuánto puede valer el precio por metro cuadrado de diferentes partidas. ¿Ok? Entonces, en base a ello y en base a rendimientos también, precios costos, es que la gran mayoría de empresas genera sus presupuestos o más o menos calcula sus ratios. ¿Ok? Entonces, esos son precios genéricos del mercado, son rendimientos teóricos, ¿no? O sea, no refleja realidad real de la empresa, ¿ok? Lo siguiente es que obviamente todo lo manejan en un Excel manual, fórmulas donde solamente el área de presupuestos, y si es que tienen área de presupuestos, porque generalmente agarran a alguien de arquitectura y lo meten ahí, o un arquitecto o un ingeniero lo meten ahí, y bueno, de ahí la experiencia del jefe de obra. Entonces, basado en memoria, basado en, ok, eso es algo mucho que pasaba también en empresas donde generalmente se tiene un área que desarrolla los presupuestos, sin embargo, la persona que al final da el número final es el dueño o el jefe de proyectos. ¿Y de dónde sale eso de ahí? De su cabeza o de algún tipo de estimación. Entonces eso no es real, eso es muy empírico, eso es muy subjetivo. Entonces el resultado al final termina siendo que pueden existir estimaciones con un 15 o un 25% de error,
En el mejor de los escenarios, margen de utilidad impredecible y, sobre todo, sorpresas al final de la obra. La típica, ¿no? En la obra ya lo resuelven, que se encargan ahí. La típica, la tipiquísima. Entonces, si realmente eres dueño de una constructora y te identificas con uno de estos problemas en la descripción de estos, vas a encontrar mi link de WhatsApp privado, ¿ok? Para poder coordinar una llamada y ayudarte a entender los cuellos de botella y cómo puedes apalancarte de la IA, ¿ok? Así que continuamos. El caso uno. Te voy a dar ciertos ejemplos para que más o menos puedas entender. Ahora, hablando con respecto a la revista que les comento. La revista Costos, Presupuestos, Costos, nos da una mano de obra y nos dice, ¿no? Revista dice, ok, un pintor puede rendir, mejor dicho, el rendimiento o la efectividad de un pintor es de 15 metros cuadrados por día. Tu realidad, un pintor, 10 metros cuadrados por día. Entonces, el error es 50% en tiempo y costo. ¿Por qué? Porque la pintura, hablando algo muy subjetivo con la pintura, yo puedo tener remates, puedo tener, acá como lo llamamos, pampa, es decir, tengo el espacio totalmente limpio para simplemente avanzar lo más que pueda. Entonces, es un ratio muy variable. Entonces, eso va a variar dependiendo del tipo de obra. Y esto para cualquier tipo de partidas, ¿ok? Pero mira, como algo tan básico y tan simple, me está merguando el 50% en tiempo y en costo. 50%, es un montón. Caso 2, materiales. De igual manera, estimaste un cemento de $8 la bolsa y compraste por un cemento de 9.5. El error, 18.75% en materiales. Ahora, tú lo verás, pero es 1.5, pero es $1. No, hablemos de porcentajes. Al final, lo que uno genera proyectos para generar una utilidad. Entonces, tú tienes que tratar de poder medir la mayor cantidad y de acercarte lo más posible a todo esto. Y es por eso justo que sale todo el tema del BIM y demás, ¿no? Para poder tratar de tener estimaciones un poco más certeras, ¿ok? Fuera de todo lo demás que trae consigo. El caso 3, rendimientos. Igualito, estimaste acabar piso en 10 días. Sin embargo, lo acabaste en 14 días. El error, más de 40% en mano de obra. Entonces, cada cosita, son 4 días, nada más. Pero saca tu línea de cuánto porcentaje te está sumando, ¿ok? Lo que está costando el proyecto típico, por decirlo, un proyecto de $500.000, yo puedo tener materiales 250.000, 150.000 en mano de obra, equipos 50.000 y así sucesivamente, y una pérdida esperada de un 4%, ¿ok? Sin embargo, en la realidad, con todos los porcentajes que hemos hablado de pérdidas por cada uno de ellos, estamos generando una diferencia de $65.000 de pérdida. Entonces hay una diferencia bastante grande. Entonces, si tú haces esto por 5 proyectos al año, saca tu línea de cuánto estás perdiendo de utilidad, ¿ok? Simplemente por no tener data organizada, ¿ok? El problema no es el problema, no es tu problema en realidad, no es el problema que lo estés gestionando mal, sino que es el ciclo vicioso de las estimaciones. Facturas llegan en papel o PDF. Alguien las registra manualmente, se guardan en carpetas en Excel, nadie las clasifica por partida. Ojo, y acá viene la parte importante. Al estimar el siguiente proyecto, no tienes data histórica real, vuelves a usar la revista constructor y vuelves a estimar mal. A esto lo que voy es que uno tiene un activo bastante valioso y que solamente lo utilizan para temas de contables. Sin embargo, esa data que nos dan los gastos de proveedores, los gastos de los materiales, los gastos, todos los gastos que tenemos, no se están utilizando para poder tener un análisis de precios unitarios propio de la empresa. Y un análisis propio, una data propia, que me va a dar costos mucho más certeros y proyecciones mucho más significativas, ¿ok? Entonces, el problema uno es que, obviamente, no tienes tus datos, ¿ok? Las facturas dispersas en carpetas, sin clasificación por partida, sin trazabilidad de proveedores, imposible analizar históricos. Lo siguiente, problema 2, no puedes comparar cada proyecto. O sea, cada proyecto está en diferente Excel y sin un estándar. Entonces no hay forma de poder comparar o poder tener data sobre la cual poder trabajar. ¿Ok? Entonces, el problema 3, no aprendes de tu data. ¿Ok? Y eso es lo que hablamos. Tienes data, puedes tener tu data, lo tienes en diferentes áreas. Sin embargo, sigues repitiendo exactamente lo mismo porque no sabes el rendimiento o cómo utilizar esa data que ya tienes. En construcción tienes un montón de data. Entonces, la cuestión es saber utilizarla. Ahora, un sistema de análisis de precios unitarias con data real, ¿cómo funciona? En una fase 1, típico, unas facturas, tener un sistema de reconocimiento OCR, extracción de datos, para poder sacar toda la información que tengamos. De ahí la fase 2, la parte importante, la parte de la clasificación, ¿no? Esta parte de clasificación debe de ser posible. Igualito, tenemos una IA para poder clasificar automáticamente por partida. Cada empresa tiene una partida y una codificación distinta de partida de construcción. Hay algunas que increíblemente no las tienen. ¿Ok? Fase 3, análisis histórico. Generas automáticamente precios promedio por material. Entonces acá ya viene la parte del análisis de precios unitarios. ¿Ok? Entonces, pero ya tenemos un análisis de precios unitarios en base a histórica, en base a data nuestra. ¿Ok?
De ahí viene ya la estimación inteligente, que obviamente es en base a una data. Yo ya puedo generar una data para un nuevo proyecto basándome en mi histórico. Entonces, el sistema puede sugerir precios basados en tu data, rangos de variación, alertas, porque vas a tener todo estructurado y todo en base a un mismo patrón. ¿Ok? ¿Cómo estimar con tu data real? Este es un caso real con una constructora con la que trabajamos. En un edificio de 4 pisos, una estimación más o menos de 4,5 millones y un costo real de 5 millones y picos. La pérdida, un 12%. ¿Qué pasó? Se estimó ciertas cantidades igual, lo que le mostré. Gastos de mano de obra, gastos de materiales, el desperdicio, proveedores, sobre todo el tema del fierro porque estaba sumamente caro. La implementación del sistema duró alrededor de 3 meses. ¿Ok? Lo primero era capturar toda la data. ¿Ok? Toda la data que ya tenía el histórico de la empresa como tal. Entonces se utilizó el precio real del cemento, si utilizamos toda la data como tal, ¿ok? Y con esto el margen de utilidad protegido. Entonces podíamos tener cierta información, ¿ok? En el sistema como tal se invirtió alrededor de entre 8.000 a 15.000 dólares, generando una ahorro aproximadamente en 3 meses, en 6 meses, de 47.000 dólares. O sea, eso es una barbaridad todo el ahorro que se puede lograr con este tipo de sistemas, ¿ok? ¿Qué ganas con esto? Uno, el beneficio uno, estimaciones precisas, obviamente. Error de estimación menor del 5%. Margen de utilidad protegido sin sorpresas al final. Decisión basadas en data, ¿ok? Sabes qué proveedor es mejor, conoces tus rendimientos reales, identificas dónde se va el dinero. Beneficio 3, mejora continua. Eso quiere decir que cada proyecto que vas teniendo va a ser mucho mejor todavía. Cada estimación es más precisa y aprendes de tu propia experiencia, no lo que te dice una revista. Número 4, la competitividad. Puedes cotizar más ajustado porque tienes tu data real, sin sacrificar márgenes. Ganas más licitaciones. Entonces, beneficio 5, control total. Sabes en tiempo real si te estás pasando. Puedes corregir antes de que sea tarde y no esperar a final de mes o a cierre de la semana que cada quien va a mandar sus valorizaciones o facturas. Entonces, con esto lo que podemos obtener es, en este caso de acá, un ROI de 313% en solamente 6 meses. Para mí me parece esto de acá increíble, que yo puedo tener un retorno en 6 meses. Esto no se mide en meses. ¿Cuánto estás perdiendo realmente tus estimaciones? Entonces, si quieres, y si te interesa todo esto y quieres ver cómo, si eres dueño de una empresa, si eres dueño de una constructora, jefe de proyectos, puedes agendar una llamada de 20 minutos donde te puedo mostrar exactamente dónde están fallando tus estimaciones actuales. Cuánto dinero estás perdiendo por no tener data real. Sobre todo, cómo implementar este sistema en tu constructora y qué resultados puedes esperar en los próximos 6 meses. ¿Ok? Y si después de la llamada tienes claridad sobre cómo esto puede ayudarte, ok, buenazo. Y si no, igual te llevarás algo bastante valioso. Sabrás exactamente dónde están tus puntos ciegos en tus estimaciones y eso ya significa bastante en cuestión de visión y vas a poder avanzar ya no a ciegas. ¿Ok? Entonces, nada, espero que esto te haya aclarado y cómo realmente poder analizar en base a data, en un caso de una constructora, puede ahorrarte muchísimo dinero y sobre todo, que es algo que nos pasa a diario. Y no solamente en constructoras, sino también en empresas en retail. ¿Ok? Entonces, nada, espero que te haya servido y que esto te deje un poco más claro. Así que si esto resuena contigo y quieres agendar una llamada, no olvides que ahí vas a tener el enlace en el perfil. ¿Ok? Nos vemos.